Empezó en 1990 esa asociación, Gaviota censurado, Sí. porque ahora las radios tenían que pagar derechos de autor y para eso existen las organizaciones como ACAM. ¿Qué tantos artistas nacionales hay que estén recibiendo un ingreso que supere el salario mínimo por su propia música? Sí ¿Verdad? los hay Ajá. y a algunos les va muy bien. Si Bad Bunny hubiera cantado el Zarpe, Toledo sería millonario. Sí, ¿verdad? Hay algunos que ganan. Entendamos los ticos que debemos crear alrededor de nosotros una marca. ¿Cuál es nuestro sello personal o también nacional? Que hacen artistas como Chayanne. Yo siento que la fórmula en Costa Rica ahorita más efectiva es... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Toma 4 Podcast. Hoy con Edín Solís. Mucho gusto, Edín. Nos acabamos de conocer hace una hora. Nada más y nada menos ¿Qué que... Qué gustazo, qué gustazo. Gracias por venir. Lo iba a presentar, pero es muy difícil. Primero porque ya per se como que sos conocido, evidentemente. Y segundo porque llevamos una hora conversando ya en la previa. Ya no hay nada que contar. Sí. Sí. Y yo para presentarte te toca hacer una pregunta. Hoy por hoy, Soy feliz. ¿sos feliz? Esa pregunta es buena. ¿Sos feliz? Esa era la pregunta. No, ¿verdad? pero me parece muy buena. Sí, muy feliz. ¿Sos feliz? Claro que sí. ¿Fuiste feliz siempre? No, obviamente la vida está llena de contrastes y no todo es fácil y hay momentos, ¿verdad? Que donde uno se hunde, pero qué rico cuando se levanta y eso es parte de todo. En el arte y en todo hay que tener contrastes y pasar por muchas cosas para crecer, aprender. Ahora bien, la pregunta era, porque yo iba a decir, músico, guitarrista, no sé qué, pero tenías una faceta muy, yo no diría política, muy administrativa hoy en día en la música en Costa Rica. Hoy por hoy, en tu labor, ¿cómo te definís? ¿Qué sos hoy? Es complicado porque sí, por épocas he sido más intérprete, guitarrista, a veces productor, cuando he producido grabaciones, discos para Editus y otros artistas. A veces soy arreglista específicamente y he sido también productor de eventos, de proyectos donde están muchas bandas involucradas, campañas publicitarias. Y ahorita en los últimos años, los últimos 7 que he sido presidente de ACAM, sí se puede decir que he estado de manera muy intensa enfocado en la asociación. Dichosamente ha crecido, pero eso significa el trabajo de muchas personas. Hay 35 en este momento, o bueno, casi ya 40 más bien, trabajando muy fuerte y me genera mucho esfuerzo, pero también una gran satisfacción y un aprendizaje maravilloso. Claro. Uno entiende que la música no es solo estar en un escenario, Sí. que cuando hay, ¿verdad?, derechos de autor y muchas cifras que van, dineros que van y vienen, se vuelve, una dinámica muy, muy rica para... Ahora bien, 7 años, ¿siempre te eligen o es una dictadura? No. Hablando, ¿cómo es esto? Ya me siento maduro, no. ¿Cuántas elecciones en ACAM? No. Cada 3 años se elige la junta directiva, ¿verdad? Son puestos a elección. Yo integro la junta directiva desde el año, creo que 2014, por Luis Monge, que era el anterior presidente, un gran pianista. Y hay una curva de aprendizaje. Yo empecé siendo vocal y luego, poco a poco, dependiendo del involucramiento, pues uno va involucrándose en ciertos procesos, ciertas causas, ciertas maneras de negociar, de conversar con diferentes sectores, con los mismos músicos. Se supone que un presidente en todas las sociedades del planeta es así, buscan a músicos que tengan cierto nivel de reconocimiento para que el sector se sienta representado. Alguien, ojalá que no sea muy polémico y ese tipo de rasgos. Entonces, la asamblea determinó que yo tenía como esas características y ha sido, ¿verdad?, con muchas pruebas. La pandemia fue una época muy ruda. Claro. Tuvimos crisis de comunicación, la gente nos quería tirar tomates y fue una época muy dura cuando se hacían las transmisiones y todo eso.
Pero también hemos tenido un crecimiento como nunca. Yo hoy me siento sumamente feliz del trabajo que hemos hecho como equipo. ¿Y cómo nace ACAM? Yo acuerdo que cobraban por transmisiones, ¿es cierto? ¿O es un flashazo mío? Sí, bueno, es que se hizo un comunicado, el Departamento de Comunicación de la época decía que se iba a cobrar por las transmisiones en vivo, pero no dijo que era para eventos que tenían empresas patrocinadoras. Recuerdan que el BAC patrocinaba unos eventos, el Banco Nacional otros. Sí. Muchas empresas Ajá. para apoyar a los artistas hacían transmisiones, entonces un banco o lo que sea montaba un set en los famosos estudios y ahí tocaban 6 artistas, qué sé yo. Ajá. Entonces, porque eso le daba una buena imagen. La gente estaba en la casa, entonces pasaba viendo contenidos. Claro, y las marcas tenían mucha presencia. Entonces se determinó a nivel mundial, ¿verdad? No fue una decisión nuestra únicamente, que los eventos que tenían marcas comerciales debían licenciarse con montos simbólicos. Pero muchos músicos lo entendieron porque el Departamento de Comunicación de ACAM cometió el error de decir se les licenciarán las transmisiones en vivo. Claro, mucha gente transmitiendo desde su casa, poniendo cuenta de Simpe y nosotros, no, pero esas no. Pero ya era tarde porque el comunicado salió, digamos, a las 3, ya a las 5 se viralizó y eso no lo paraba nadie. Aparte estábamos sentados en la casa compartiendo cosas. Claro, ¿no? claro. Entonces fuimos la asociación yo no sé por qué más odiada por cuestión de unos días, yo creo. Y entendimos la importancia de tener un departamento de comunicación y que todo se filtre, todo se analice. Crisis las tienen todas las organizaciones, pero dichosamente, insisto, hay un proceso de siempre educar a los usuarios, porque a veces esto de que si tengo un restaurante, un gimnasio, una soda, un consultorio odontológico, ¿cómo que tengo que pagar por la música? Vos no tenés que pagar por escuchar música en tu casa o en tu carro, ¿verdad? O en la fiesta de cumpleaños que quieran hacer ustedes. Pero si vas a poner aquí una venta de llantas o lo que sea y pones parlantes afuera, ahí estás utilizando la música como insumo para atraer clientes. Ya la música pasa a tener un fin de lucro. Y de hecho está demostrado que alrededor de un 17% incrementa las ventas el uso de la música. O sea, si tenés un bar y no tenés música, ¿qué pasaría? Probablemente el porcentaje sea mayor ahí. Claro. Pero aunque sea una zapatería, lo que sea, los restaurantes siempre incide el uso de la música. Y eso es una causa que hemos defendido por años. Te preguntaba antes que cómo o por qué nació ACAM. ¿Qué fue lo que provocó que iniciara? A ver, el derecho de autor nació hace ya más de 200 años y en Costa Rica, ya por los años 1990, Carlos Guzmán, no sé si ustedes lo conocen, el compositor de Soy Tico, y otro grupo de autores, ya su música estaba sonando en la radio, entonces dijeron, caramba, ¿por qué no hacemos como hacen en México, en España, en todos los países que tienen asociaciones que recaudan derecho de autor por las radios, por los conciertos, por todo donde suene la música y que hay un lucro relacionado? Entonces, empezó en 1990 esa asociación como con 15 fundadores y fue creciendo y creciendo y creciendo, pero siempre con una resistencia, porque en esa época incluso a Carlos lo declararon non grato en varias emisoras de radio. Fue una época muy ruda, Gaviota censurado, porque ahora las radios tenían que pagar derechos de autor. Ajá. Eran otros tiempos y uno entiende cuando uno no conoce que se resista a pagar, como que tengo que pagar por la música, que es como el aire, ¿verdad? Que, ahí está. Que ahí está, como que nunca he tenido que pagar, pero ahora sí. Bueno, ¿cuánto cuesta producir un disco? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta tener una interfase como esa, una computadora, un teclado, una guitarra profesional, un micrófono profesional? Un solo micrófono te puede costar $3,000 fácil. Entonces, al final se determina, no, claro, el uso comercial de la música debería retribuirse y para eso existen las organizaciones como ACAM, que funcionan en todo el mundo, ¿verdad? Nosotros hay una confederación que tiene 120 países, son más de 200 sociedades y Costa Rica, ya para cerrar este tema de ACAM, estamos empezando. El de ACAM empezó. Okay. Si tenemos que monitorear qué suena en territorio costarricense
y es literal monitorear. Hay una compañía que se llama BMAT que monitorea radio y televisión 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que yo te puedo decir a qué hora sonó la pieza de Scats o de Malpaís o de Sebas Guillem. Ajá. Y en la plataforma te dice, ups, se le dice ocurrencia, a las 3:45 de la mañana pusieron esa pieza y sonó 2 minutos 32 segundos. Con esa precisión lo sabe. Wow. Sonó tal pieza de Bad Bunny tal día. Lo mismo en los conciertos. ¿Hay alguien contabilizando el tiempo? Sí, en los conciertos a los productores siempre se les solicita que entreguen el repertorio. Cada artista debe dar. Hay un gestor que se llama Diego Mora que va al Estadio Nacional o donde sea, a un estadio donde sea, al teatro, y el productor del concierto, o los músicos o el director de la banda le da el repertorio que tocaron. Puede ser que haya cambios, entonces al final él verifica que todo lo que está cantando es lo que dice ahí. Incluso si hay un telonero, cosa que es una realidad, ¿verdad? En los conciertos, no en todo se puede, hay cantantes de perfiles muy altos que no permiten teloneros, pero los que sí pueden abrir conciertos pueden tocar su música y eso les puede representar el equivalente a 5 meses de trabajo, ¿verdad? Les puede ir muy bien si el estadio está lleno. Entonces, tanto el telonero como el artista principal dan el repertorio, se determina cuánta gente entró al estadio, el 5% del costo de las entradas que pagaron puede representar, digamos, un estadio nacional lleno solo por concepto de derechos de autor, 80 millones, 100 millones, 120. Entonces, de ahí se reparte proporcionalmente a la cantidad de piezas que sonaron. Ahora Hablo bien, de un llenazo con entradas muy caras, ¿verdad? sí. Sí. Un Bad Bunny. Bad Bunny. Eso Sí, aplica sí. para eventos públicos. O sea, es decir, si nosotros mañana hacemos una carne asada aquí en el podcast y decimos traer a Bad Bunny a que cante aquí para la carne asada, eso no aplica dentro de esa medición de reproducción, ¿verdad? Aunque él venga a dar un concierto para 3 personas. No. Es Digo, como para eventos públicos masivos. Y si ustedes a esas 3 personas le cobran a cada uno $200,000 por venir al recital privado de Bad Bunny, Ajá. probablemente deberías considerar una licencia. No porque los 200,000 fueron por la carne asada. Ya. Es el costo de la carne. Sí, exacto. No, Bueno. a ver, todo evento privado no tiene que pagar absolutamente nada. Y si escuchas la música en tu casa, donde sea, Ujú. ahí no. Es cuando hay un fin de lucro. Ya. Incluso si tenés un local comercial, si no usas música, no tienes que pagar nada. Si tenés, por ejemplo, de 1 a 16 sillas en una cafetería, lo que pagas por mes son como 5,500 colones al mes, que es un monto Si tenés cuántas Muy sillas. De Más o una menos. de 16. 1 a 16, De 1 a 16 5,500 colones aproximadamente. por mes. Por mes. Por el hecho de que vas a tener música en vivo. Y- Ahí. No, música sonando en los música, parlantes. de la también. radio. Sí, porque probablemente de 1 a 16 sillas es un local muy pequeño. Sí. Pero si ya tenés un restaurante de 80 o más sillas, ¿verdad? Tenés que pagar proporcional a la cantidad de sillas y mesas. Ajá. Y si tenés música en vivo, a ver, por ejemplo, Jazz Café Escazú. Ajá. En general, Jazz Café paga por mes 80,000, 90,000 colones. No sé ahorita exactamente en cuánto está, pero me quedó la cifra de los 80,000 colones, porque es un ejemplo de un lugar donde tocan bandas casi que todos los días. Ah, pero 80,000 días café, bajísimo. Es bajísimo. Es que Es eso es lo bajísimo. que te iba a Para decir. alguien que se porque- dedica a eso de lleno. Claro, porque uno podría decir, bueno, cuando un comercio salta, ¿será que tienen que pagar 500,000 pesos al mes? Pero me acabas de decir que de 1 a 16 son 5,000 pesos. Sí. Sí, hablamos de locales pequeños. Ahora, un hotel 7 estrellas que hay en el país, ¿verdad? Que el costo de la habitación cuesta $3,000 la noche. Ajá. Y si tenés 60 habitaciones de ese perfil, probablemente tengas que pagar $500,000 Ajá. al mes. Pero no le va a doler. Pero es como un porcentaje, son $1,000, sí. Un tercio de habitación una noche es un... A ver, Exactamente. Amigo, tampoco... A ver, y eso, insisto, no son inventos nuestros, no es invento de la asociación que se creó aquí en 1990. Ajá. Así funciona el mundo, hay directrices muy claras. Debe licenciarse todo establecimiento comercial con estas y estas características, se hace una tarifa proporcional al tipo de tamaño. Hay niveles de importancia de la música, cuando la música es
secundaria totalmente, dígase un consultorio odontológico o una farmacia, ¿verdad? La música es puramente, es algo ahí, ¿no? Sí, para que no haya silencio, nada más. Exacto, Sí. es ambientar. Ajá. O donde ya como un bar tiene una importancia importante, genera consumo, etcétera. Claro. O un concierto donde ya tiene la importancia, la gente va a escuchar música, Ajá. solo eso, no va a conversar como en el bar. Claro. Va a un concierto, ahí ya les 3 niveles de importancia, esa es la mayor. Ok. Entonces ahí el derecho se vuelve algo más importante, digamos, es más caro. Ajá. Si Bad Bunny hubiera cantado... ¿Cuál era el que querían cantar al público? El Zarpe era. ¿El ¿Cuál zarpe de era? quién es? ¿De Toledo es? Si Bad Bunny hubiera cantado el Zarpe, Toledo sería millonario. Sí, Más. probablemente. Bueno, el que toca el 3 tocó Soy Tico, un fragmento que duró Ajá. como 30 segundos. Eso se le da un valor proporcional a lo que dura el concierto de Bad Bunny. Entonces se reparte. Digamos, esos 30 segundos, ¿cuánto dura el concierto? 2 horas, Ajá. 2 horas 20, Sí. no lo sé, pero se reconoce el valor de todo lo que recaudó ese concierto, porque fue solo en uno que hizo eso. Ajá. Se le paga a Carlos Guzmán lo que corresponde. Ahora, yo tengo una pregunta. Vos que estás inmiscuido en todo el tema. Sí. ¿Los artistas y los productores entienden esto y juegan con esto? Sí, claro. ¿O lo hace? ¿O en serio cantó Soy Tico porque le nació y no sabía lo que estaba haciendo? A ver, por ejemplo, Hay Coldplay, bondad en este- Chris de Coldplay escogió Patriótica, Ajá. pero la Patriótica ya es una obra de dominio público, entonces no hay un compositor al que se le gire los derechos de autor, porque el derecho aplica hasta 70 años después de muerto el compositor. Entonces, aunque tenga familiares, ¿verdad? Desde que se escribió el himno nacional o la patriótica o lo que sea. Entonces, hay que ver ese tema. Ellos saben cómo reacciona el público y a cada país donde van tocan algo emblemático. Claro. Bad Bunny no lo cantó, pero igual tiene la misma importancia porque se hace una cita de esa Pero lo obra. intentó. No, y es adrede. No se la aprendió a tiempo. Es que él no canta, pero... No. No entremos en esos terrenos. Eso fue Miguel. ¿Ok? Eso lo hace como para congraciarse con el público. Sí. Decir, Claro. Me encanta descubrir música de todos los países y he visto, igual lo hizo, se me fue el gran... Jacob Collier. Jacob. No, él, ¿verdad? Lo hizo en Parque Ajá. Viva, Ajá. que ahí sí abiertamente la cantó y la tocó. Ajá. Sí. Súper bien. Vieras que tengo una duda porque ¿cómo se financia y cómo se hace para repartir? O sea, ¿de dónde proviene el dinero o cómo se obtiene el dinero que uno utiliza para repartir esos montos para esos artistas cuya música se reproduce en bares o en conciertos? ¿Cómo funciona eso? Bueno, justamente, si tenés un restaurante, sabes que tenés que pagar una licencia proporcional al tamaño, como hablábamos. Ajá. Entonces, si tenés que pagar 30,000, pensá que hay 70 locales comerciales en un cantón X que pagarán algunos 20, otros 30, otros 5, otros 10. Ajá. La suma de todo puede representar X cantidad de millones. Entonces, se toma como parámetro lo que suena en radio. Todavía así es en el mundo. Ujú. El tema de las plataformas digitales todavía no es una variable que se sigue aplicando la radio, pensando que todas las emisoras de radio que se monitorean marcan una tendencia de que se está escuchando en el país, si es Bad Bunny o si es Coldplay o quién. Entonces, en función de eso, lo que se recauda en bares se distribuye en función de eso. De eso hay un 30% que se lo deja a CAM para el costo administrativo, un 10% que va para el Fondo Social y Cultural y de todo lo enviado al exterior, un 25% va al Ministerio de Hacienda por impuestos de remesas al exterior. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de un 50% de todo lo que se envía al resto del mundo se queda en Costa Rica, ¿verdad? Para la organización, para un Fondo Social y Cultural y para el Ministerio de Hacienda, que eso puede representar más de 500 millones en un año para el Ministerio de Hacienda. Ajá. Entonces, esa plata se paga proporcional a eso, a lo que se está escuchando la música. Toledo, si está sonando mucho en algunas emisoras o, no sé, Tapón o quien sea, ajenos, Ajá. entonces a ellos se les pagan. Aparte de eso, por cierto, estuve conversando con Luisga el año pasado. Le dije, Luisga, vos veo que tocas casi que todos los días. Hay una aplicación
de ACAM para los autores, la app de ACAM, y ahí decís, estoy en el restaurante o en el bar tal tocando hoy. Este es el repertorio de obras mías que estoy tocando en este lugar. Entonces, a la hora de la repartición de los panes, se toman como base también, aparte de lo que se monitorea en radio y televisión, lo que los músicos están tocando en vivo para repartir lo que corresponde por derechos de autor. Claro. ¿Solo reporta lo que toca de él o lo que toca en general el repertorio? Si es de obra nacional, lo ideal es que toque de autores que reporten pero que autores reporte todos los nacionales. autores nacionales, Sí, claro. sí. Porque Porque si no sí, se vuelve Bernal un nos ha dicho reporte ya muy... Claro. Es mucho, pero que por lo menos sí reporte las obras propias es indispensable. Pero, y ahí hay un control cruzado, porque yo puedo decir, ya toqué en el hotel tal y toqué 15 piezas mías. ¿Será Ajá. cierto o no es cierto? Entonces Ajá. tiene que dar el contacto del productor que lo está contratando, del local, el teléfono, etcétera. Y nosotros tener un control cruzado si ese hotel, si ese restaurante o si ese bar está pagando la licencia. Claro. Porque nada hace él llenando la información si el bar no paga la licencia. Entonces Ajá. no podemos pagarle a él si el bar no paga. Sí, porque está reportando, pero no está recibiendo ingreso, el Claro. ingreso que permite el pago de eso. Entonces ahí hay un control cruzado. Sí. Y esto es importante que lo sepan los dueños de bares y restaurantes, porque a veces dicen, ya yo le pago a Cam, pero no sé dónde se va la plata. Ajá. Porque yo hablo con músicos, ojo, es un típico comentario. Yo hablo con músicos y ellos dicen que nunca han recibido nada de ACAM. Pero resulta que el músico no es compositor, es solo intérprete. Y ACAM es una asociación de autores y compositores. Ajá. Se paga en función de las obras originales que él está ejecutando o que sonaron en radio, en plataformas digitales o Ajá. televisión. Ajá. Entonces, ser músico intérprete no te, o sea, ACAM no puede, porque él no está asociado. Yo no puedo inventar que Jorge Pérez es asociado y, ¿me entienden? Entonces, Sí. digamos que en Costa Rica la mitad de los músicos son compositores y la mitad son solo intérpretes. Ujú. Si alguien canta una canción de algún artista cristiano en una iglesia, aunque no sea con fines de lucro, ¿eso también cuenta para ese artista o solamente si es con fines de lucro? Exacto. Siempre? Hay un Ok. lugar que se llama Oasis, creo que es Sí. grandísimo, Ajá. donde hacen conciertos con Ajá. Jesús Adrián Romero, etcétera. Ajá. Ahí sí se cobra entrada, sí hay que Claro. pagar una licencia por ese concierto. El productor tiene que pagar la licencia de ACAM Ok. y en función de las obras que tocó, ahí sí, digamos, cada pieza Mm. va a generarle a él derechos Ya. o de los autores que toque, pero no en la iglesia porque la gente no está pagando entrada. Ok. Entonces ahí no importa que si Nacho hace una canción, no importa si la cantan en la iglesia, pero eso no representa beneficio para Nacho porque la gente no está pagando por... No, porque esa iglesia seguramente no pague Es- pague canon, ¿o sí? Eso es un tema muy interesante porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la música infantil o con la música que está dirigida a una población de estudiantes de primaria o secundaria? ¿Verdad? Que hable del planeta o la conservación, de los recursos naturales o el agua, Ujú. pero no es una canción que suene en la radio, ¿verdad? Ajá. Entonces hay sectores, hay creadores que de alguna manera hay que compensar ese perfil de música que no está hecho con fin comercial, sino con un Ajá. fin más cultural. Ajá. Por ejemplo, yo me dedico también a crear música para orquesta, música de cámara, y yo sé que esas obras se van a tocar en entornos más académicos, en Ajá. una escuela de artes musicales o en la UNA o en un recital en un auditorio tal donde ni siquiera se cobra entrada. Claro. Entonces mi música probablemente no va a generar nada. Ajá. Entonces de alguna manera el Fondo Social y Cultural se espera que logre Compensar. compensar, ¿verdad? Ujú. Obviamente les va mucho mejor a gente como Luisga o como Toledo que hacen Sí. música que tienen muchas Mucho más reproducciones alcance, y que están ajá. muy activos en la Sí. escena. De hecho, mi siguiente pregunta sería, y este tema lo acabo de ver que lo estaban hablando en otro podcast, y hablaban de qué tanta gente hay, tal vez vos puedas tener más noción que otros músicos, qué tantos músicos hay que puedan recibir un ingreso competitivo, por decirlo de alguna manera. O sea, no sé, que ande más alto que un salario mínimo. ¿Qué tantos artistas nacionales hay que estén recibiendo un ingreso que supere el salario mínimo por su propia música? O sea, ¿es fácil que un músico nacional lo logre? Viva de los derechos. Ajá. O No es por lo fácil. menos que tenga más que un salario mínimo. Son la excepción, son pocos. Son muy pocos, ¿verdad? Sí los hay Ajá. y a algunos les va muy bien.
Ajá. ¿verdad? Hay algunos que ganan, bueno, no voy a... Pero vamos, ¿se cuentan con Pero- una mano o pero- se cuentan con dos? No, con 6 manos tal vez, pero... Ok. Sí, Pero siguen digamos... siendo muy pocos. Pero somos Sí, claro. 4.500 asociados. Digamos Sí, que hay un poco. 30 privilegiados, el top Ah, 30. ok. Ahí sí reciben derechos de autor donde uno puede decir, "Cámara, esta gente está viviendo de la música". Sí. Pero, ¿qué significa eso? Aparte de lo laboral, de que alguien le pague por tocar, las obras Ajá. suyas están sonando en radio, Ajá. televisión, plataformas digitales, Ajá. y su música es incluida en conciertos donde la gente paga entrada. Ajá. Ahí el paquete completo se empieza a poner interesante. Sí. Ujú. Ok. Sí, entonces ya sabemos que es... Porque claro, hay gente que decía, no, sí, o sea, muchos músicos viven de la música, por supuesto, pero no necesariamente de su música, sino de lo que ingresan por interpretar música, ¿verdad? Que ya es A ver, conocida. Uno dice 60, 100 personas. Costa Rica, por lo menos en ACAM, hay 1.100 que están activos, en mayor o menor medida. Que haya 30 que les va muy bien, muy bien, es igual poco significativo porque el consumo local, insisto, por radio, televisión, plataformas digitales de repertorio local es sumamente bajo. Somos de los países en el mundo que escucha menos su propia música. Por muchas razones. Podríamos gastar aquí Obvio. el podcast completo hablando de Sí, eso. bueno, relacionado con eso y ya entrando aquí en temas de política, que le gusta a Nacho. No, porque yo tenía la duda, porque estoy sacando la lista de los 30. Editus está... No, mentira. ¿Cómo? No, yo tengo Edito, una no última están esos pregunta. 30. Nuestra música genera muy poco. ¿Cómo pasás de ser... Es decir, vamos, no hay que hablar de tu historia. Es decir, sos un guitarrista buenísimo. Está Editus, está Rubén Blades, está la producción. ¿Cómo te metes en la parte administrativa? Porque la parte administrativa la dominas increíble. 8 años en ACAM no es poca cosa. Y la musical también. La musical ni te cuento. Ahí va. Pero, ¿qué te llamó? O sea, teniendo el nivel que tenés, evidentemente, en la música, ¿qué te trajo la parte administrativa? Vean, les voy a hablar así con toda la franqueza. Ajá. 6 años, más o menos, de 1999 al 2006, nosotros giramos con Rubén en algunos de los conciertos que hacíamos en estadios, a veces en teatros bellísimos, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos, etcétera. A veces nos tocaba tocar o una pieza de Fidel o una de Walter o una mía. Y yo luego dije, ¿qué? O sea, pude ganar. Si hubiese reportado mi obra, si hubiese dicho acá, vea, estoy en Inglaterra, estoy en Italia, estoy en Estados Unidos, en tal ciudad, en este teatro, habían conciertos en estadios donde alternábamos con Maná y todo eso. Ajá. Si tocar una pieza en un espacio así puede representar mucho dinero, que yo hubiera ganado mucho más como compositor de la obra que tocamos abriendo, porque Rubén siempre nos tiraba los leones, como anunciaban Rubén Blades, y Rubén le gustaba, como hicimos 2 álbumes que se salen del parámetro, digamos, los cánones de la salsa, que era Tiempos y Mundo. Entonces él decía, quiero que salgan ustedes a tocar para que la gente entienda que mi banda tiene otro sonido, otra propuesta. Salen ustedes, Para entonces prepararse. ya generamos Sí. el ambiente y Claro. entramos a tocar música de esto y ya dejamos la salsa y Pedro Navaja Al para el final. final del Ah. concierto, claro. Entonces aprovechábamos y tocábamos generalmente piezas de Walter, de Fidel Gamboa y yo. Y nunca reportamos eso. Y por desconocimiento, luego hicimos una gira por Japón de 40 conciertos en 27 ciudades a teatro lleno. Era una cosa impresionante. Nos llevó una fundación que se llama Min On. Y igual no reporté a tiempo. Y cuando me enteré de lo que pude haber ganado, es que uno tiene, a ver, si uno va de gira, si es un músico bastante activo como estábamos en esa época, uno tiene que notificar a la asociación, vea, hable con España porque estamos tocando en un estadio tal y tocamos mi pieza, ahí está la copia del repertorio. Entonces, ¿qué hace acá? Le dice a la SGAE de España, hay un autor nuestro que tocó en el concierto de Rubén Blades en tal fecha, en el auditorio tal o en la plaza o el estadio tal, entonces mande los derechos respectivos y ellos envían ese dinero a Costa Rica. Entonces siempre que Debbie Nova o cualquier artista local esté girando, tiene que levantar esa lista, ese repertorio, y cada sociedad del exterior, porque eso es
lo que llama un convenio recíproco. Claro. Nosotros pagamos y enviamos la plata de lo que suena en Costa Rica y lo que suena tico de otros países, tienen que enviarlo sí o sí acá. Tiene que ser en las dos vías. Bien, entonces nos estabas comentando que nace a partir de esa parte de decir, ma, estoy perdiendo harina por no haber podido registrar esto y llevar un proceso que nos permita Exacto. recibir haber ingresos podido, a partir haberlo de ahí. hecho, porque poder podías. Sí, no lo hice por desconocimiento, por despiste, por la razón que sea. Entonces sirva esto para hacer un llamado a los colegas músicos. No subestimen su trabajo. Puede ser que el día de mañana una de sus piezas pueda ser incluida en una película, que le guste a alguien, que la toque en conciertos. Y si eso sucede, si su música va a llegar a sonar en la radio o lo que sea, estén preparados. ¿Qué significa eso? Tengan su obra debidamente inscrita. Ustedes pueden ser asociados a CAM en forma totalmente gratuita, igual a AIE, que es la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. No costando esto, lo que resta nada más que ustedes registren eso en un estudio profesional, lleven la pieza ya terminada, como si ya estuviera lista para subirla a Spotify o alguna radio que suene, etcétera, y lleven por lo menos 3 o 4 y de esa manera ya pueden ser asociados de ACAM. Y eso les va a proteger sobre todo en términos financieros. Si ustedes el día de mañana acusan de plagio a alguien y todo eso y necesitan una cobertura como, digamos, la puede tener el dueño de un vehículo, de un lote o de una casa, pero esa casa es mía, bueno, demuéstrelo. Para eso existe la Oficina del Registro de Derecho de Autor en Zapote y ustedes pueden tener doble cobertura con protección para, digamos, legal, jurídica, claro. Y desde el punto de vista financiero con ACAM. Nosotros somos recaudadores y distribuidores. Okay. No es que los vamos a proteger ante un eventual plagio o lo que sea. La pregunta del millón, perdón. Es ¿cuán complejo es asociarse a ACAM? No es, como lo dije, solo llevar 3, 4 obras originales ya bien producidas, ¿verdad? No una maqueta, claro. No algo que estén porque se supone que nosotros pagamos en función de lo que suene esa música. Claro. Y si no existe un registro profesional, difícilmente va a sonar en plataformas. Sí. No sé si han considerado que, porque yo estudié enseñanza de la música y nunca recibí ningún curso de esto. Ahora, uno podría decir, dice, pero estudiaste enseñanza, pero igual es del ámbito musical. Sí, claro. ¿Verdad? No sé si ustedes han considerado que este tipo de conocimientos e información se puede impartir como un curso, digamos, dentro de un pensum para gente que estudia música pura o que estudia enseñanza de la música. Se ha hecho. Creo que no lo existe, ¿o sí? Un curso donde yo sé no es parte de los programas. Sin embargo, hay cursos de gestión, no sé el título exacto, pero es como gestión cultural, donde sí hemos dado varias capacitaciones a estudiantes de universidades en tema de derechos de autor, porque ahora con el tema de la inteligencia artificial y todo eso hay unas lagunas enormes, no se sabe qué hacer, pero es más sencillo de lo que parece. Es tan fácil como que usted tenga el audio, si tiene partitura genial, pero con solo el audio es suficiente para que usted inscriba la obra y una vez inscrita, el día de mañana usted dice, el 10 de febrero de 2026 llevé a ACAM esta pieza y aquí están los registros, y entró al sistema. ¿Qué es lo que hace ACAM? Agarra esa huella del audio, el WAV o el MP3, y lo sube a un sistema mundial. Entonces ese sistema está conectado al resto del planeta. Entonces siempre que esa pieza suene, bueno, y si hay compañías que monitoren eso, va a leer esa pieza. Si no la logra reconocer, entra a una bandeja que se llama como ONIS, obras no identificadas. Virus. Sí, pendiente de identificar. Entonces, pero sí, ahora como todo es digital, es mucho más fácil. Sí. Pero yo puedo registrar una obra hecha con inteligencia artificial. Bueno, eso es un tema muy polémico. Hasta este año no se permitía. O sea, se permite, pero no genera derechos porque fueron obras asistidas por robots. No es tu obra. Y además, esa obra que está generando a pedido tuyo está hecha por el entrenamiento que han tenido las máquinas con millones de obras que las utilizaron para entrenar o miles. Claro. Entonces es el resultado de mezcla de muchas cosas. Probablemente lo que vos decís que es tuyo tiene un 0,0.5 de Madonna o puede ser, depende del género en el que estés, ¿verdad? ¿Y cómo demostrar eso? Entonces, hoy
se está empezando a generar una mayor apertura porque solo por Suno, que es una de las plataformas más utilizadas, se suben más de 1 millón de obras diarias, imagínense. Wow. Solo por esta plataforma Suno. Ahora Wow. imagínense que hay muchas plataformas. Se suben a Spotify. Ajá. Entonces, se nos está llenando el universo, el ciberespacio de música hecha por robots. Sí. Y es peligroso porque hay un desplazamiento de humanos. Y en términos de reparto, ¿cómo haces para repartir eso? Si fue creada por robots. Entonces, estamos todavía en un proceso que ha tomado desde que esta crisis se inició, hace más de 6 años, 7 por ahí, donde ya estamos hablando en las entidades de gestión colectiva en el mundo de inteligencia artificial. ¿Y las plataformas donde ustedes suben las obras no valían si es inteligencia artificial? Es que es muy difícil ahora, el resultado es tan Sí, está de buena tan calidad. humano, sí. Al inicio se sentía algo muy obviamente plástico, ¿verdad? Sí. Liviano, Sí. fake, se sentía Sí, esa voz claro. plástica, pero ahora es difícil de oído determinar. Sí. Se piensa que tal vez pronto las mismas plataformas de inteligencia artificial, por exigencia de las leyes locales de cada país, de repente algún país le exija a ellas, ok, si esa música usted quiere que sea reconocida, demuestre en qué porcentaje tuvo intervención humana o de inteligencia artificial. Entonces puede ser que yo diga que algo es mío y no era mío, lo hice con Suno, y la asociación me llame y me diga, vea, ahora hay un mecanismo a través del cual sé que su obra tiene un 73% de participación de inteligencia artificial. No, su obra se le va a reconocer ese 27. 27%. Ya. Ya, ya. Sí, como De debería hecho, ser, es correcto. Mi pregunta era, y volvemos a la pregunta que quería hacerte. El boom ahorita es la situación de Sebas Guillem, Ujú, ¿verdad? Que se va para España y que es un pegue y no sé qué. Hace un par de meses que estaba aquí Sharon Abarca, estábamos hablando y decíamos, bueno, Sebas Guillem tiene un perfil de un artista que tiene muchas cosas muy, muy bonitas que en otro contexto posiblemente le habrían permitido darse a conocer gracias a un músculo que estuviera potenciando ese. ¿Cuál fue el músculo que lo potenció? Un programa de España que tiene alcance a millones y millones y millones de personas, que está súper bien producido, que se puede convertir en una muy... o que por lo menos que en Costa Rica, hoy estamos hablando, no sé si será el artista el que más está hablando en este momento en Costa Rica. sin duda. Ujú. Entonces, ¿qué consideras que tendría que pasar para que yo diga, Nacho es un talento indiscutible, hagamos esto con Nacho para que Nacho empiece a tener esa relevancia como artista que tiene potencial de tener? ¿Qué pensarías vos que hay que hacer? ¿Qué esfuerzos hay que unificar? Sí, es una pregunta que se las trae porque, a ver, en primer lugar, es un hecho sumamente afortunado, pero en un medio tan pequeño. Vos hablas ahora del territorio. Vean el mapa y vean lo que sería Costa Rica puesto en México. O Sí. lleven a Costa Rica y lo ponen en Brasil, por ahí en algún lado. Y es un poco ingrato compararse, ¿verdad?, con las industrias. Uno dice, es que comparado con México, con Argentina, con Brasil, ¿verdad?, que somos en territorio. Ajá. Y es como decir, es ingrato que no conozcan a ningún artista de X estado de Brasil, que es pequeñito, de nuestro tamaño de territorio. Sí, exacto. Pues, porque se escuchan solo los de Río, Sao Paulo. Es un poco lo mismo. Ajá. Quienes han tenido acceso a las productoras discográficas, compañías discográficas, promotores que lleven artistas de ese país o de esa región a festivales y los expongan en forma, ¿verdad?, masiva, como lo son estos programas. O un estadio nacional, por ejemplo, que venga un artista y el telonero resulte ser y en el estadio el artista dice, wow, me encantó tu sonido, me encantaría hacer una colaboración con vos. Ajá. Yo siento que la fórmula en Costa Rica ahorita más efectiva, en primer lugar, está como en cambiar el switch, darle vuelta a la perilla y autoasumirnos como músicos que tenemos ese potencial, como Sebas lo tuvo, ¿verdad?, arriesgando a ir hasta España, haciendo una audición,
pudo pasar, pudo no pasar, pudo irle bien, pudo no irle bien. Le fue excelente. Sí. Fue un show que tiene todos los ingredientes para que sea bien recibido por una audiencia masiva. Ahorita Sí. el país está entero porque su manera, ¿verdad? Como él se expresó, Sí. es en cierta manera nuestra manera de hablar de los ticos. No somos tan explosivos como en otros países y Ajá. pequeño perfil, pero haciendo cosas muy bien hechas. Ajá. Muy honesto también porque tocó algo de su propia cosecha. Qué lindo en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Ujú. Y no quiere decir que no hayan otros Sebas en el país. Claro. Los hay con talento, hay gente que tiene carreras, ¿verdad? Que no han tenido esa oportunidad. Entonces, la estrategia que deberíamos seguir, los músicos, me incluyo, es siempre buscar esa conexión con productoras, con industrias, con promotores, hacer un uso eficiente de las redes para autogestionarse, autopromocionarse, Tengo. y hacerlo en forma ordenada. Ujú. Si uno cree que solo lo estético y ya eso va a cautivar a audiencias, no es suficiente, no es solo un bombazo. Si Sebas Guillem no aprovecha esta oportunidad y empieza a cultivar, digamos, una red de contactos diríamos, en el hemisferio o en el mundo, porque ahora todo está tan conectado, ¿verdad? Ujú. Su oportunidad de oro para toda su vida puede ser esta. Ujú. Y si no lo sabe aprovechar, ya en un mes va a empezar a olvidarse. Sí. Así es de ingrato esto. Sí. Entonces, Ahora, Pero si lo sabe aprovechar, le va a abrir camino a tantos de aquí. muchas puertas Bueno, se pueden abrir. Sí. Exacto. De hecho, ese es el punto al que iba. Estos días que estaba pensando en esta conversación, Ujú. me ponía a pensar algunas cosas. No sé ustedes qué van a considerar. Pueden pensar que son cosas absurdas o no. Sí. Pero yo decía, ¿qué pasaría si hubiera un grupo de personas que estuvieran abocadas a colocar artistas en esos medios? Por ejemplo, imaginemos que ya haya personas que están pensando en eso, entonces dice, mira, Sebas fue un pegue aquí, ok, ya podemos ir a, no sé, Nashville, o podemos ir con X productora y decirle, mae, vea lo que está haciendo este mae. Dígame cuándo lo quiere aquí, dígame cuándo vamos a grabar, dígame Sí. dónde lo vamos a presentar, pero ya no con una conexión que depende 100% de la capacidad del artista de que se dé a conocer, sino teniendo el acompañamiento de alguien que sirva de puente para que esas cosas empiecen a ocurrir. Lo pienso en el mismo caso de este mae, el de Percance. Sí, exacto. Claro, hace una vara monstruosa en México. O sea, es maravilloso ver a tanta gente conectada haciendo música. Entonces uno podría decir, bueno, entendiendo que hay gente que le interesa este producto, que puede pegar muy bien, ¿cómo hacemos para que otras bandas también puedan abrir en el auditorio de México? Ujú. ¿Verdad? Ujú. Aunque sea que vayan y abran y después vuelvan. Sí. Pero ¿cómo hacemos para que exista alguien que pueda gestionar ese tipo de cosas y ser un vínculo entre lo que pasa en la industria grande y lo que puede dar el músico costarricense? No sé si eso se ha considerado desde ese punto de vista. También me ponía a pensar qué pasa si uno asigna la beca Edín Solís, digamos, por poner la beca Nacho Vila, Ujú. y se le va a asignar a un músico que tenga un cierto perfil. Ajá. Y lo vamos a mandar para X lugar a que produzca o a que se forme o a lo que sea, y que esa persona estratégicamente esté colocada ahí para que después sea puente para que otra gente se siga moviendo, ¿verdad? Entonces digo, no sé si ese tipo de cosas se han considerado o si ya existe y no lo sabemos, o si es una idea que habría que explorar para entender cómo construir esos canales entre nosotros y lo que pasa a nivel de la industria. Tu pregunta es sumamente válida y es algo que ha estado presente en todas las reuniones cuando se habla de estas cosas, de industrias creativas y cómo industrias en países muy pequeños como los nuestros, los centroamericanos, necesitan de esa articulación con organizaciones o producciones que ya tienen muchas más millas, dígase la industria colombiana, la brasileña, la argentina, un poco la chilena, la mexicana sin duda alguna, la norteamericana, que verdad influye demasiado. Pero vean qué interesante, la influencia no necesariamente es solo música, es todo una cantidad de oferta, de contenidos,
cuántas telenovelas cuando éramos niños. Bueno, cuando yo era niño se veía mucha novela mexicana. Luego estuvimos invadidos de novelas venezolanas. Ahora hay novelas turcas, etcétera. Con la película, con la serie, con la novela, viene mucha música que la gente termina consumiendo porque resulta que el tema principal de tal serie es la banda surcoreana tal, Claro. de K-pop, etcétera. Ajá. Entonces termina siendo un suceso en todos los países donde esa serie está pegando. Sí. Entonces, ¿de qué hablamos aquí? Si tenemos un artista que se expresa súper bien en las redes y que sus contenidos recorriendo el mundo o cocinando se vuelve un fenómeno, es la mezcla de su música con ese talento que tenés para esa cosa particular. No sé, ¿verdad? Hay artistas que son maravillosos. Si uno se pone a ver el perfil de muchos artistas, a veces es lo que rodea su carrera lo que termina creando audiencias masivas. Son el personaje que ellos crean. Entonces, insisto, a veces los músicos nos metemos demasiado en nuestro quehacer, el arreglo, y que suene maravilloso y el mejor estudio, y creemos que ya ahí se van a abrir por arte de magia. No va a pasar nada. Yo he visitado a muchos productores, programadores de radio, incluso por la época de la pandemia, nuestras organizaciones tenían reuniones con Canartel, que es la Cámara Nacional de Radio y Televisión, con Canara, que es la Cámara Nacional de Radio, con televisoras, y ellos decían, nos encantaría apoyar al artista nacional, pero ¿qué pasa? Sí, a veces los artistas vienen y nos dejan un disco y creen que con eso ya su música va a sonar. ¿Qué hacen artistas como Chayanne? Viene el productor, luego Chayanne viene, hace una conferencia de prensa, luego salen 15 reportajes de la tanga que se puso Chayanne, más la camisa, más el perfume que está usando. Hay 50 artículos que no hablan de música, hablan de todas las cosas que rodean a J-Lo, que Bad Bunny, que la controversia, que el Puerto Rico esto, que su sombrero, la carajada que sea, hacen que sean fenómenos mediáticos por otras razones extramusicales. No sé si me doy a entender. Total, sí. Entonces, entendamos los ticos que debemos crear alrededor de nosotros, una marca, cuál es nuestro sello personal o también nacional, porque Costa Rica, dichosamente en el mundo, tiene algo que muy pocos tienen, ¿verdad? Somos uno de los países con mayor biodiversidad, recursos naturales, turismo. Yo personalmente siento que eso es algo que no hemos sabido explotar tanto. Lo percibí porque con Editus, en muchos países que viajábamos, de las cosas mejor recibidas era cuando uno tenía que decir en japonés, venimos de un país pequeño que está rodeado de verdes, que tienen esto. Los japoneses se quedaban, claro, Costa Rica, esa es la marca verde, entonces vamos a tocar algo inspirado en los sonidos del bosque de humo. Y empezaba tapado ahí con su ocarina y sus sonajas y la cosa. La gente al terminar el concierto nos decía, es que una vez estuve en Costa Rica y escucharlos a ustedes y tocar esos sonidos del bosque y eso me regresó. Y ¿qué pasa? Hay una conexión de la experiencia extramusical que la gente relaciona con la música. Hoy precisamente en la tarde estaba viendo un video de Sebas Guillén que hablaba de lo esencial y que tocaba frente a una catarata. Y dije yo, caramba, si hubiesen más contenidos relacionados a la buena cara que pueda tener Limón o Guanacaste, o el uso de la marimba mezclado con metal. ¿Quién dice que no se puede mezclar una marimba con una orquesta sinfónica o con una guitarra eléctrica pesada? Todo es válido y en ese sentido podemos diferenciarnos en lugar de intentar sonar como la banda inglesa número 1 o la escocesa, ¿verdad? Que ya son exitosos en su territorio con su look y su onda. ¿Qué rasgos de nuestra identidad podemos aprovechar? Porque eso lo han hecho los asiáticos de una manera increíble. Yo hace 2 años estuve en Corea del Sur y veíamos los niveles de recaudación que tienen. Pero ¿qué pasa? La banda número 1 de K-pop, no recuerdo ahorita el nombre, bueno, la más conocida, nos enseñaba a la sociedad la foto del cuarteto ahí con Joe Biden y la foto aquí con el productor no sé qué. Y esa gente pasa girando por todo el mundo y exporta la música como exporta una refrigeradora o un carro. Se asume la música como una industria. Entonces, a ver, el arte también es un arte y hay un arte no hecho con fin de lucro, obviamente, ¿verdad? Pero la gente que quiera
tener éxito en este mundo de la industria, hay muchas reglas que podríamos seguir para hacer el camino más corto. Me está dando la razón, porque te lo dije en el capítulo de Sharon, te lo dije en el capítulo, no me acuerdo en cuál otro. Ajá. Pero es que para mí, en este punto, algo que es real, en Costa Rica, en los últimos 15 años, la calidad de grabación, la calidad de producción se ha asemejado a países de primer nivel. Ajá. Pero la conexión con la realidad, para mí es lo que está alejado. O sea, a mí de nada me sirve una canción en Costa Rica que hable de la nieve. Por poner un ejemplo que no sucede, pero para no ofender a nadie. Uh-huh. Pero siento que pasa muchísimo eso. O sea, siento que en Costa Rica se busca replicar todo lo que pasa afuera y la esencia queda por fuera. Por eso volvemos al ejemplo de siempre. ¿Por qué Malpaís es lo que es Malpaís? Uh-huh. Porque conecta con la realidad del tico. Sí. O sea, aparte de que suena bien y tiene una producción increíble. ¿Por qué Sebas Guillén generó que los presentadores dijeran, Costa Rica, pura vida? ¿Verdad? Es como que ya está el pura vida, sí, y la felicidad, sí, y la sonrisa, sí, y la cosa positiva, y la buena vibra. Sí. Eso lo tenemos. O sea, la gente que viene a Costa Rica no a sufrir, a tener una experiencia paradisíaca. Sí. Eso está en el ADN de este país. Ya es una marca que podrían, digo, no quiere decir que toda la música va a ser feliz y fresca y pajaritos. Sí. Hay de todo, pero hay muchas líneas que podríamos seguir. Pero es justamente el tema que dice Nacho. Yo creo que estamos hablando de lo mismo. Uh-huh. Lo que pasa es que vos estás visualizando Yo estoy obcecado con ese tema. Vos estás viendo bien en el sentido de que ocupas un producto que logre conectar con una audiencia. Claro. Ahora, yo podría pensar, por ejemplo, el Malpaís ha conectado maravilloso con nosotros. Sí. Claro. Pero fuera de aquí, ¿qué pasa fuera de aquí? Yo podría decir, bueno, maravilloso aquí, pero ¿qué músculo tienen para ser un fenómeno latinoamericano? Como lo es, por ejemplo, no sé, ¿por qué escuchamos a Drexler? Si es uruguayo y está tan largo de aquí y demás. Pues fue a España, no fue por uruguayo. Bueno, porque encontró un puente que le permitió. Entonces, tal vez mi punto es ese. Drexler puede ser maravilloso, pero si no va a España a lograr tener el alcance que ahora tiene, aunque sigue siendo la misma calidad, solo la escucharían en Uruguay posiblemente. Yo creo que estamos hablando de lo mismo. Entiendo totalmente que se ocupa conectar con la audiencia, pero tal vez en este caso el énfasis mío es se puede lograr mucho más, pero no existen los mecanismos que faciliten que la gente que lo está haciendo bien pueda tener más Sebas no se volvió bueno este domingo pasado. No. Sebas viene siendo bueno hace años. Ahora, a nivel de la radio, estábamos hablando, bueno, que en Spotify es menos del 2% de música nacional lo que se oye, y en la radio viene siendo como el 2 o 3%, dijiste. El 3 en radio y televisión y menos de como un 2.5 en plataformas digitales. Ahora, entendiendo... Perdón, eso es un escándalo porque la música, los brasileños consumen un 67% de música brasileña en Brasil. Los argentinos, no sé si andan en el orden del 50%. México, por ahí, 45, 50%. Sí. Que sonemos nuestra propia música un 2.5, a mí me resulta vergonzoso. ¿Por qué? Vos lo decías, hay productos muy bien hechos. Hay gente que está haciendo las cosas muy bien. Es injusto, no importa que seamos un país pequeño, pero deberíamos por lo menos consumir un poco más. Claro. ¿Y eso qué significa? Que la empresa privada tal vez estimulen más el que circulen bandas que toquen su propia música en los grandes festivales, en los eventos importantes de fin de año, de hecho, donde sea, que patrocinen en septiembre. Antes? Porque yo me acuerdo que antes habían festivales de marcas privadas un montón. Y yo creo que eso ya no sucede. Al menos del Festival Imperial. Sí. Pero en relación con lo que vos decís de la radio, yo me pongo a pensar, yo no sé si es posible que haya una ley que diga, mae, todas las radios de este país tienen que tener 30% programación de música nacional. Sí. Ahora, uno podría decir, bueno, si hay 30% de música nacional en todas las radios, en cada radio, quiere decir que hay músicos nacionales que están recibiendo ingresos por el hecho de que se den esas reproducciones. Yo creo que podría ser estimulante
para cualquier artista que tiene su propia música decir, mae, ¿cómo hago para hacer buena música? Porque ya sé que tengo espacio para que esa vara suene. Entonces, automáticamente se puede hacer. Nosotros sabemos que el arte no necesariamente, o sea, no nos gusta hablar del arte como un medio de competición, pero cuando uno se da cuenta que la música nacional podría tener espacio en las radios, posiblemente se podría aumentar, o sea, más gente estaría produciendo contenidos musicales con el fin de sonar ahí, con el fin de recibir los ingresos que me puede permitir tener las reproducciones que se generen. Hay antecedentes, perdona que te interrumpa. Ajá. ¿Qué edad tienen ustedes? 36 y 30. ¿En qué año nacieron más bien? 89. 92. 92. Bueno, imagínense. En los años 80 ustedes no habían nacido, se dio un fenómeno a nivel nacional. No sé si ustedes han oído hablar de la época de oro de la música nacional, Sí. que aunque eran bandas que hacían mucho covers de piezas italianas o africanas, etcétera, pero llegaron a ser número uno. Muchas canciones de bandas de La Banda, La Pandilla, Jaque Mate, Gaviota. En esos años 80 nuestra música sonó porque había un programa de televisión, bueno, 3 programas, Fantástico, Las Estrellas se reúnen, Hola Juventud, que programaban mucha música local. Ajá. Eso estimuló, como vos decís, a que todos los artistas hicieran videos porque sabían que se iban a pasar en Canal 7 o Canal 6, Ajá. que iba a sonar en mínimo 15 emisoras. Entonces, ¿qué pasa? Los salones de baile estaban llenos porque la gente consumía. Las tabacaleras, recuerdo que eran festivales de música derby, entonces uno podía ver a Marfil y a muchos otros grupos tocar en tarimas, en conciertos gratuitos que hacía cervecería, y veías a 15,000 personas bailando, por lo menos las versiones, pero era música que se producía, que se hacía. Ajá. Algunas eran originales. Pero ese ejercicio es una lástima que no se vuelva a replicar. Hoy la dinámica es muy diferente, pero sí se podría hacer una mayor apuesta a que por lo menos podamos subir a un digno 20%, ¿verdad? No es aspirar tanto. ¿Y qué se ocuparía? ¿Una ley o algo así? Sí, es jodido porque esos países, la ley llegó antes y las emisoras estaban obligadas, y al final la gente termina, creo que hablábamos antes de iniciar, por qué uno escucha Bad Bunny aquí, luego lo Sí. escucha allá, luego lo escucha y lo Ajá. ve aquí, Ajá. por todos lados, hasta Por que uno todos termina lados. consumiendo a Bad Bunny Exacto. sin querer. Ajá. Ese fenómeno de la repetición Ajá. se podría lograr, y podríamos hacer que los músicos empiecen a apreciar, como está pasando con Sebas Guillén. Ajá. Caramba, pero este chico es talentoso y me encantó la canción, Ajá. pero solo una vez se expuso. Ajá. ¿Qué tal tener fenómenos como el de Sebas en España? Ajá. Tener 15. Ajá. Ahí cambia. La aguja, se lo juro que Sí. pasa. Pero tiene que ser como una apuesta de muchos medios simultáneos. Claro. Empresa privada, medios de comunicación, empresas que patrocinen proyectos de músicos y que los músicos se vean motivados a crear su propia música. ¿Y cómo ves la posibilidad de que haya una, no sé si desde el Ministerio de Cultura o si desde ACAM o de dónde se podría constituir un departamento estratégico, por decirlo de alguna manera, que sea gente que está abocada a pensar en leyes o a generar conexiones? Por ejemplo, voy a decir algo que ojalá ocurra. Hace un tiempo, cuando vino Camila, fuimos al concierto. El baterista nos dio entradas y fuimos al concierto. Y al final del concierto fuimos a saludarlo. Por cuestiones de la vida, digamos, conocí al tour manager y después decidí escribirle para ver si quería venir a un podcast. Es un tour manager de bandas importantes. ¿Qué pasa si uno dice, bueno, mae, ¿cómo hacemos para juntar a gente que está de 100% en ese medio, que entiende cómo se mueven las bandas, cómo se mueven los tours, cómo se mueve toda la agenda? Claro. Y nos capacita para nosotros entender cómo podríamos nosotros empezar a generar ese ejercicio Sí. con artistas nacionales? ¿O cómo hago para que este tour manager también quiera considerar a este artista para que le abra la gira de este otro artista que él está, con el que él está trabajando? No, Pero- esa es la ruta correcta. Ahora, desde el ministerio, que exista un departamento, yo creo que ya hay, porque nosotros apoyamos siempre que se hacen ferias centroamericanas Ajá. o latinoamericanas, donde vienen productores a ver productos locales, se invita gente de disqueras como Sony, Warner, hace, Ajá. que no sé si fue 5 meses que se hizo algo ahí en Averitas, Ok. que venían muchos músicos
La gente incluso tocó en vivo. Ajá. Yo acabo de estar hace mes y medio en Uruguay, en un encuentro latinoamericano, que era un song camp en Uruguay, que tiene unos campos maravillosos ahí. Y venía gente desde México hasta la Patagonia a componer. Entonces se juntaba el centroamericano con el mexicano y el uruguayo a ver qué sale de esta mezcla. Y, ¿verdad? Se generan desde cumbias hasta cosas que uno dice, mira, esto no hubiese sido posible. Sin este espacio. Claro. Exacto. Entonces, el generar esos espacios es donde se podría apoyar un ministerio, ACAM, facilitando, porque ACAM pagó para que un guitarrista fuese. Yo iba representando porque coincidía con la asamblea de ALCAM, que es la Alianza Latinoamericana de Autores Latinoamericanos, Ajá. pero se llevó a un guitarrista, y él fue y aprovechó y resultó de los guitarristas más activos, que hizo más cosas con un montón de músicos. Ujú. Si esa exposición no se da, va a costar mucho. Es difícil. Y bueno, esperemos que espacios como este, iniciativas como ACAM, Sí. puedan potenciar, no sé, la conciencia, la información, las ideas, no sé, ¿verdad? Yo quiero A nivel lanzar un local. reto a los colegas músicos, así con todo el cariño y respeto, pero ya llevo muchos años y hemos tenido muchos conversatorios y hemos visto muchos intérpretes, autores, compositores pasar por la asociación y ver fenómenos que suceden. Ustedes tienen que estar mucho más convencidos de lo que están haciendo. Aunque vivan de tocar covers en Jacob, que pasan en la California, pucha, el público no se va a morir si ustedes en medio de un show de Metallica o lo que sea tocan algo, aunque sean el mismo estilo de Metallica, pero que digan y vean qué sabroso se siente. Es decir, esto es nuestro. Esta es una pieza que compuse, no importa que diga, inspirado en tal músico, Ajá. nos encanta este género del metal. Ajá. No importa el estilo que sea, jazz, pero siempre mezclen su música, porque el gusto del público no varía si desde ustedes no nace. ¿Me entienden? Porque hay gente que va a hacer el 100% de covers y hacen plancha y hace todo eso y se quedan con solo eso. No importa, hagan plancha tica. ¿Que Nacho qué? Porque Nacho es ese. Y Nacho tiene música que no ha querido sacar. Ey, para los miles y miles y millones de seguidores de este podcast, Nacho tiene música original que no ha querido sacar. Y es un poco lo que dice. Bueno. Mae, Más que Cam no paga. toque plancha, mae, pero toque su música también. Totalmente, sí, así lo han debería. hecho los mexicanos. Desde que uno llega ya le están recetando música mexicana. Sí. En todo, en todo. Entonces es como tener esa Sí. esa convicción. Sí. Tengo una pregunta capciosa. No, mentira. Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido porque el tema de Acam mueve. La peor mentira que has escuchado de Acam, que vos decís, no, eso Acam no. En la época de la pandemia sufrimos mucho eso y hasta el día de hoy lo que me preocupa es que los comentarios son en general a base producto del desconocimiento, Claro. no producto de una mala experiencia. Son las menos, ¿verdad? Obviamente hay falencias y siempre se cometen errores, pero yo sí les puedo asegurar que el equipo de trabajo que se tiene, nunca ha existido un grupo tan comprometido. La asociación ha crecido mucho y se están haciendo tantos proyectos tan positivos para el medio que tienen que ver con circulación de artistas, Ajá. pagar parte de lo que cuesta un viaje a México, a España, etcétera. Ajá. Eso ya se está haciendo, antes no se tenía. Entonces, quejas típicas de yo pago la licencia, pero no sé dónde se va esa plata y como no sé, se la roban, Ajá. ¿verdad? Totalmente falso. Sí, sí. Tío, hay controles muy estrictos, hay una junta directiva, hay un, ¿cómo se llama? Auditores, o sea, Ajá. el control tiene que ser sí o sí Ajá. totalmente transparente. Sí. Les decía antes que la plata a nosotros nos llega y no es que nos llegan $500,000 y vamos a repartir 200. Ajá. No. La data nos llega y eso tiene que cuadrar perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, con los locales y con los internacionales tenemos que sí o sí tomamos el 30% y el 10% para el Fondo Cultural, etc. Entonces, transparencia existe, pero es la queja típica. No somos transparentes. Como somos una asociación sin fines de lucro, pero es privada, no es que nosotros vamos a decir, Luisga recaudó este mes Ajá. y le Ajá. pagamos
Tanto, sí, sí. 700,000 colones. Sí. Fulano de tal le abrió a tal y le pagamos 1,5 millones. Eso Ajá. no se puede decir, es Ajá. información privada. Ajá. Entonces, como es información privada, no se tiene esa certeza de que lo que se pague por licencias en Ujú. todos los eventos o locales Ujú. llega a los creadores. Sí. Pero empezando por número 1, hay asambleas que nosotros hacemos 2 o 3 al año en la que nosotros damos informes detallados de lo que recaudamos, lo que distribuimos, qué se está haciendo con la plata. Por ejemplo, ahora vamos a hacer nuevas instalaciones de ACAM y queremos hacer un pequeño auditorio. Y de Entonces, los 4,100, ¿cuántos van más o menos a una asamblea? ese es el punto. Llegan 45, 50, el 1%. Entonces, díganme ustedes, yo les decía, hay más de 1,000 activos compositores y aún con todos esos beneficios que estamos dando de pólizas de vida, si usted se le quebró un diente, una muela, Ajá. necesita algo de lo que sea, ¿verdad? Se le están girando las ayudas y aún así la gente no participa. Ajá. No sé, es algo que yo no termino de comprender. Somos muy despistados y vivimos como en islas. Y la realidad de los artistas no cambiará hasta que nosotros no entendamos que la industria es un ecosistema que tiene que nutrirse de hacer las cosas correctamente. Pudimos hablar solo de ACAM. Hay muchos temas más, pero creemos que solo con vos se puede profundizar sobre este tipo de temas. Salvo que vos penses que alguien más... Hagamos la pregunta una vez porque creo que la acabas de dar pie. Sí, exacto. A la última pregunta que hacemos normalmente el invitado. Ya viendo cómo somos, ¿a quién consideras que podríamos invitar al podcast? ¿Para hablar de qué? De cualquier tema de música. Bueno, ¿cuál A mí la colega? parte administrativa me encanta, honestamente. Ese me parece un podcast brutal. Sí, exacto. Este es un podcast totalmente diferente, porque casi siempre nos enfocamos en la parte de producción, en la parte de interpretación, en la parte de las experiencias musicales que tuvo. Nos habría encantado y sabemos que, de verdad, Edín, sabemos que se puede hablar de todo eso y demás con vos, pero hay que definir algo. Claro. Y hoy fue un tema más administrativo que para nosotros es riquísimo. ¿Quién consideras que podría ser un buen candidato para acompañarnos y conversar? A ver, que tenga tiempo y que tenga muchas cosas de qué hablar. Marvin Araya, por ejemplo, que ha liderado muchos proyectos, que fue integrante de la Sinfónica, que ha llevado la música popular, el entorno sinfónico a la música popular, que pese a que ha interpretado mucha música de muchos artistas internacionales, también ha generado un espacio para que muchos músicos se muestren de una manera muy profesional. Claro. Y conoce muy bien el entorno, relación con marcas, es algo que se le podría sacar. Hablando de industria, ¿verdad? Sí, la gente podría seguir aportando ideas en esto. Claro. Artísticamente, mis respetos, hay demasiados músicos haciendo cosas maravillosas en este momento. Sí. Hay gente joven impresionante que viene con ya otra escuela, otros sonidos. Entonces, ya depende de ustedes qué dirección quieran llevar. Ya nos dijiste Marvin Araya. Un Eddie Mora, por ejemplo, es un director de orquesta. Si quieren irse al mundo más sinfónico, pero... Él es director de la Orquesta Sinfónica de Heredia, ha dirigido muchas veces la Orquesta Sinfónica Nacional, pero es alguien que ha promovido también mucho la creación de obra costarricense para orquesta, para música de cámara. Okay. Ha dirigido muchas orquestas en el exterior. Él invita a directores de otros países a que vengan acá. Ha interpretado mucha música latinoamericana. Ha generado un movimiento bastante interesante. Sí. La Orquesta Sinfónica de Heredia ha traído otros públicos que no atraía la Sinfónica Nacional. Claro. De rockeros. Igual hay muchos jazzistas. Bueno, ya estuvo Eduardo por acá. Sí. Genial. Bien. Está perfecto. Gente, vean. No podemos seguir aunque quisiéramos. Y nada más agradecerte otra vez, Edín. Muchas gracias. Encantadísimo. Verdad. Fue muy ameno para mí. De verdad, muchas gracias por tomar Creí que me había perdido. No se Vieran ustedes esto donde quedan, el quinto de la porra. Muchas gracias porque creo que traíamos un guión y nos dice la libertad de preguntar un montón de cosas que yo creo que si no se hubiera dado la libertad de previo no hubiéramos preguntado cosas tan interesantes como las que preguntamos. Que por lo menos yo me llevo una cantidad de cosas por reflexionar. Buenísimo. Y te agradezco muchísimo, en serio. Un placer. Y la ¿cómo se dice? Lo ameno
de vos como, Sí. como invitado, ya no desde lo que sabes, sino como Edín, como persona, es sumamente grato también. Entonces me creo que alegra. eso no solo nos va a aportar a nosotros, sino a la gente que está escuchando también Y viendo. y que es fan tuyo. Hoy no pudimos hablar tanto de Edín como músico, pero podemos aprender un montón de todo lo que hablamos. Entonces, Y cuídate porque mil Miguel va gracias. por ese puesto. Así que en la próxima Dale. asamblea ya sabes lo que pasa. Más bien, después te podemos molestar porque nos gustaría conversar con un grupo de personas con perfiles diferentes y ojalá que sea un conversatorio porque no se quede solo en café y listo. Claro. Porque ojalá de verdad salieran cosas que impulsaran a la gente o que nos impulsaran a las personas a hacer cosas Sí. diferentes. Entonces, no sé, Edín, ahí para que no se asuste si después le... Con si todo después gusto. le- si Mañana le después- estás escribiendo, Miguel. Sí, sí. Bueno, eso fue todo. Eso fue todo. Perdón. Las redes del podcast nos pueden encontrar en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook, como Toma 4 Podcast. Y Edín, si alguien quiere seguirte, conocer un poco de vos, ¿dónde te puede buscar? edinsolismusic.com, mi página web, y ahí aparecen todas las redes. Ok. Ujú. edinsolismusic.com. Perfecto. Estamos, Nacho, entonces. Que la pasen muy bien. Muchas al gracias, en serio. departamento de producción aquí. La pizza estuvo buenísima. Puntos. Nos vemos Por el ahí. próximo. Chao, chao. Chao. Qué buen capítulo.